Querido Señor y querido Padre, queremos sentirte en esta mañana como te hemos sentido en la escuela sabática. Queremos pedirte que llenes nuestros corazones con tu Santo Espíritu y que nos des sabiduría para entender y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Después de la oración de rodillas pasaremos a recoger la ofrenda, que este día va destinada a presupuesto combinado y a evangelización laica. Ahora os invitamos al que pueda y quiera que se ponga de rodillas para adorar al Señor. Querido Señor, querido Padre del cielo, Señor, nos presentamos delante de ti como una familia que anhela y que necesita de ti. Señor, deseamos que este culto de adoración sea grato a ti. Necesitamos escuchar tu voz, alimentarnos de ti y tomar fuerza, Señor, para cada desafío y cada circunstancia. Bendice la ofrenda que va a recogerse a continuación y bendice cada motivo y cada anhelo personal de cada uno de los hijos que se presentan delante de ti en este día. En tu nombre santo lo pedimos. Amén.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos. Bienvenidos. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. ¿Estamos contentos? Amén. Queremos daros la bienvenida a todos aquellos que nos visitáis, no por primera vez, a los asiduos que ya nos conocéis, bienvenidos, pero aquellos que vienen por primera vez aquí, bienvenidos. Sé que hay una gran lista de hermanos que nos visitan por Madrid Alenza. Sed todos bienvenidos a la casa de Dios. Tengo varias noticias que daros muy rápidamente porque hoy andamos muy mal de tiempo. Primero, como podéis ver, hay una plataforma diferente. Hay algunas caras que conoceréis o no conoceréis. Hay una persona, nuestro pastor Enrique Bataller, que después dará presentación a estas personas a las que me he referido y le dejaré el turno a él. Y quiero deciros que cuando terminemos el servicio culto, tanto el pastor como los que aquí estamos no podremos saludaros ni atenderos porque marchamos para un sepelio, como se ha anunciado previamente, que será a la 1:30, así que disponemos de muy poco tiempo para tener la predicación, servicio culto y marchar rápidamente para allá. Así que sentimos no poder atenderos y os prorrogamos para el sábado siguiente aquellas consultas que queréis hacernos, bien al pastor o saludos personales, lo dejamos para el sábado siguiente. Nada más, os dejamos con una presentación especial de un cuarteto que tiene como título la canción Quiero ser como Cristo. Gracias. Entregarme a ti, Señor, moldea
Estoy contento de estar con vosotros una vez más, pero ahora con otra función. El representante de la Unión Española, tengo que dar la bienvenida a Sergio Martorell, que va a ser vuestro pastor. Estamos contentos de tenerlo aquí entre nosotros. Él nos va a dirigir la palabra esta mañana. Y he pensado en un texto, porque me dijeron, ese es bueno que le des un texto por el camino. ¿Qué necesita un pastor para poder ayudar a su iglesia? ¿Qué os parece? ¿Qué necesita? ¿Qué le dice Jesús al Señor Pedro, que lo negó? ¿Y qué le pregunta? ¿Me amas? ¿Y qué le contesta Pedro? Señor, tú sabes que te amo. No empezó Sergio Martorell ayer ser el pastor. Tengo bien entendido que fue en septiembre de 2005. ¿Sí? O sea que no es ayer. O sea que él ya tiene experiencia de vivir este amor por las almas. Jesús no le pregunta a Pedro cuánto sabes, sino cuánto amas. Y lo más importante para un pastor que quiere servir a la iglesia de Alencia es cuán grande es el amor que tiene que tener él para todos vosotros. Y por esto nosotros estamos contentos de decirle a él la bienvenida, pero también a su esposa. Su esposa que está aquí entre nosotros, me gustaría que viniese aquí adelante para que lo conocieseis. Perdona que os hago mover, pero yo creo que Tina es importante que te conozcan. Sergio no sé si está, Samuel ya lo he saludado. Si está Sergio también, pero no está Sergio. Así que también está, pues Sergio también tiene que venir, claro. Venid aquí adelante para que veáis la familia completa, la cual todas sus cualidades, todos sus pensamientos desean servir a la iglesia de Alencia en el nombre del Señor. Y darle la bienvenida, porque tenemos que estar contentos de que están dispuestos a servir al Señor aquí. Aquí tenemos toda la familia, falta Sergio, igual como papá, el mismo nombre, Samuel y Sergio. 4 personas que dedican su corazón a amar a Jesús sobre todas las cosas. Por eso tenemos que estar agradecidos a Dios y a ellos que están dispuestos a servirnos. En el nombre de la Unión Española os damos la bienvenida aquí a la iglesia. Sergio, que Dios te bendiga, que te dé este amor por estas almas que Dios te ha puesto en tu responsabilidad. Samuel, ya te saludé, chaval. Sergio, a ti no te he podido saludar, que Dios te bendiga. Bien, la iglesia también tiene una sorpresita para vosotros, porque ya que estáis aquí, pues la iglesia está... No te vayas, Sergio, no te vayas, que aún no hemos acabado. Tenemos que ir rápido, eso sí que es verdad, pero tiramos un poquito. Mirar aquí, la iglesia os da la bienvenida. Orquídea es una de las flores que tarda mucho en marchitarse, o sea que el amor no se tiene que marchitar. Bueno, hemos querido darte el detalle a ti porque queremos que formes parte de esta iglesia de una forma muy directa con todos nosotros al lado de tu esposo. Que juntos podamos trabajar por esta iglesia que amamos tanto y por el Señor. Bien, pues ahora sí que podéis, ahora sí. También tenemos otro personaje aquí. Naturalmente, Sergio ha servido ya a la iglesia aquí en Madrid en varios lugares, o sea que no es tan nuevo. Pero Daniel, no sé si has estado aquí en Madrid, Daniel. La primera vez que vienes aquí, pues si levantas, Daniel Moreno. Él es un joven que la primera vez que lo conocí fue en Urgel. En Urgel lo conocí. He pensado en un texto también, cuando Josué había cumplido su labor y al final, desde la campaña de la lucha, él dijo, pero yo y mi casa, ¿qué vamos a hacer? Serviremos a Jehová. Y con tu esposa, que me parece que también está aquí, pero está arriba del todo. Pues quizás venga hacia adelante, Noemi, Pablo, ¿cómo no tenemos a Pablito? Ahora los veo, ya los veo. Están en camino. O sea, Noemi y Pablo forman ese núcleo de la familia. Sabemos que Daniel Moreno va a servir el 50% a los jóvenes de aquí y también va a apoyar a los jóvenes de toda Madrid, de todo el distrito de Madrid. Y también va a apoyar aquí en la iglesia al pastor Sergio Martorell.
¿Te has hecho daño? Noemi, estamos contentos de que estáis aquí con nosotros. En nombre de la Unión Española, os damos la bienvenida aquí en La Lenza. Que Dios te bendiga. Chavalín, que Dios te guarde. Y un abrazo, Daniel. No se cae, ¿no? Entre nosotros no se cae. Dios te bendiga. Estamos contentos de poderlos saludar. Y también la iglesia tiene una pequeña sorpresa para vosotros. Y esperamos que Dios te bendiga y te dé ese dinamismo que tenía Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Noemí, a ti también queremos decirte que la Iglesia os quiere, estamos muy felices de que podéis estar entre nosotros y que seas esa ayuda idónea para tu esposo, porque la Iglesia lo va a agradecer, que podamos contar siempre contigo, igual que con él, para poder trabajar y servir al Señor. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias por todo y esperamos, ahora estamos tensos. ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros esta mañana? Esperamos que el Espíritu Santo pueda llenar nuestro corazón con atención y con buen oído para sacar el mejor provecho del mensaje que tiene Sergio para nosotros. Gracias, Pastor Batallé. Mis hermanos, es un privilegio y un honor, tanto para el Pastor Daniel como para mí, serviros. Y espero que con la ayuda del Señor, mucha ayuda necesitamos, ¿verdad, Dani? Pues podamos caminar juntos, podamos caminar siempre ascendiendo y muy pronto encontrarnos todos en el cielo. Pensando qué tema podría dirigiros como primer tema, el Señor me trajo a la mente el libro de Ezequiel. En el capítulo 34 hay una amonestación directa, mis hermanos, hacia los pastores. En la palabra de Dios hay textos que responden a todas las necesidades que el ser humano tiene en esta vida. Hay textos que nos dan esperanza. Hay textos que nos consuelan. Hay textos que me enseñan, que me exhortan, que me corrigen, que me reprenden. Pero mis hermanos, también hay textos que me hacen temblar. Y este texto de Ezequiel 34, a mí particularmente como pastor, me hace temblar. Y me hace temblar, mis hermanos, porque en este capítulo Dios evalúa en su primera parte, de los versículos 2 al 10, la labor de los pastores. Y en una segunda parte que viene muy cerca, de los versículos 17 al 22, evalúa la labor de los dirigentes y personas de influencia dentro de la Iglesia. Y sabemos que esto es así porque en la primera parte Dios se refiere directamente a los pastores de Israel y en la segunda parte a las diferencias de poder que se establecen entre las ovejas, es decir, los miembros normales de la Iglesia, y los carneros y los machos cabríos, que son animales que dominan el rebaño, que dirigen al rebaño. Así es que en este capítulo 34 de Ezequiel, Dios se dirige a la dirección de la Iglesia, empezando por el pastor y siguiendo por los distintos dirigentes de cada iglesia. Mis hermanos, no es una amonestación contra todos los pastores. Es una amonestación directa contra los malos pastores. Tampoco es una amonestación contra todos los dirigentes de la Iglesia, sino contra aquellos dirigentes que abusan de su poder, que critican, que hacen acepción de personas dividiendo el rebaño, dividiendo la Iglesia. Ambas secciones es interesante
terminan con el ejemplo excepcional de Cristo. El ejemplo excepcional de Cristo como el mejor pastor y el ejemplo excepcional de Cristo como el mejor dirigente de iglesia. ¿Para qué? Para que los malos pastores puedan aprender del mejor pastor y para que los malos dirigentes puedan aprender del mejor dirigente de la historia. Así es que Jesús se pone como ejemplo después de mostrar cuáles son las cosas que no le gustan de los malos pastores y de los malos dirigentes de iglesia. Mis hermanos, con este capítulo se inicia una sección del libro de Ezequiel que se conoce como el Evangelio de Ezequiel y va desde el capítulo 34 al 37. Hablaremos de las siguientes secciones en otros cultos más adelante. Pero ¿qué mensaje nos da Dios a los pastores en la primera parte de este mensaje? Quiero comenzar señalándonos a nosotros, mis hermanos. Es buena la autocrítica, sobre todo si viene de parte de Dios. Fijaros que Ezequiel nos dice cuáles son las características de un mal pastor. Ezequiel 34:2 dice: «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a los rebaños?». Es decir, ¿no es la función de un pastor apacentar a los rebaños y no a sí mismo? ¿Cómo es un pastor que se apacienta a sí mismo? Lo explican los versículos 3 y 4. Vamos a leer esos versículos 3 y 4 que son muy interesantes. Ezequiel, capítulo 34, por si alguno no lo ha buscado todavía. Los versículos 3 y 4 dice: «Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, pero no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no hicisteis volver la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia». Este pastor que se nos señala aquí es un pastor que se apacienta a sí mismo, es un pastor asalariado, es un pastor que vive del ministerio, pero que no ama a sus ovejas, no las conoce, no las apacienta. Fijaros que dice que no fortalece a las débiles. Se está refiriendo que no las fortalece espiritualmente y moralmente con mensajes de aliento, con visitación, con su amistad. Dice que no cura a la enferma por el pecado. Y no la cura porque no le lleva el vino perdonador de la sangre de Cristo y el aceite regenerador del Espíritu Santo. No venda a la perniquebrada mostrando la gracia perdonadora y la perfecta justicia de Cristo a aquel miembro que ha tenido un traspiés, que se ha roto una pierna, transgrediendo uno de los mandamientos de Dios y anda cojo. Hay que ayudarle llevándole las vendas de la justicia perfecta de Cristo, de la gracia de Cristo perdonadora que nos restaura. Dice que el mal pastor no hace volver a la descarriada, porque solo predica mensajes light, predica mensajes de paz y seguridad que agradan a los oídos, pero que no golpean las conciencias, ni transforman a las personas, ni les hacen ver su mal camino. Finalmente dice que no busca la perdida, sino que aplica rápidamente, con dureza y violencia, dice el texto, la ley y las normativas de la Iglesia
contra una oveja que muchas veces ni siquiera sabe que está perdida, ni siquiera sabe dónde está, que es incapaz de regresar al redil por sí misma y que hay que ir a buscarla para traerla. Mis hermanos, el pastor Daniel y yo, y sin duda muchos pastores, temblamos ante semejante cuadro porque no queremos ser este tipo de pastor. No queremos ser este mal pastor. Mis hermanos, no queremos ser este mal pastor porque las consecuencias para nosotros mismos y para la Iglesia son desastrosas. El versículo 10 dice: yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Haré que dejen de apacentar mis ovejas y ya no se apacentarán más los pastores a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. El Señor mismo se encargará de sacar a estos pastores de su rebaño. Pero mis hermanos, tanto el pastor Daniel como yo sentimos un llamado directo del Señor a servir. Así es que no queremos ser este tipo de pastores. Queremos ser todo lo contrario. Queremos ser todo lo contrario de lo que Dios está diciendo aquí. Elena de White dice sobre este texto en la carta 162, escrita en el año 1900, sobre los ministros de Dios, dice: descansa una solemne y seria responsabilidad. Se demandará de ellos una estricta cuenta por la forma en que han desempeñado su responsabilidad. Si no presentan ante la gente las demandas obligatorias de la ley de Dios, ¿qué tenemos que presentar? Las demandas obligatorias de la ley de Dios. Si no predican con claridad la palabra, sino que confunden la mente de la gente con sus propias interpretaciones, son pastores que se alimentan a sí mismos, pero no alimentan a la grey. Invalidan la ley de Jehová y las almas perecen debido a su infidelidad. La sangre de esas almas recaerá sobre sus cabezas. Dios los llamará a cuentas por su infidelidad, pero de ninguna manera esto excusará a los que atendieron los sofismas de los hombres, dejando a un lado la palabra de Dios. La ley de Dios, mis hermanos, dice Elena de White, es una manifestación del carácter divino, y su palabra no es sí o no, es sí y amén. Quiere decir, es o hago lo que Dios me dice o estoy perdido. No vale filosofías, no vale decir, bueno, a lo mejor es que esto es un consejo del Señor. No, es sí y amén. No valen interpretaciones personales, no valen ideas personales. Solo vale aceptar lo que el Señor nos dice humildemente y caminar con Él todos los días. Por eso Elena de White dice que la palabra del Señor no es para escoger lo que yo quiera y rechazar lo que no me guste. Es para decir, sí, Señor, ayúdame a hacerlo, voy a hacerlo. Mis hermanos, necesitamos de vuestras oraciones. Y si hay algo que no os gusta, antes de venir a decírnoslo, orad al Señor por nosotros. Pedid al Señor que nos ayude a ver lo que vosotros estáis viendo. Y si no somos capaces de verlo, venid, mis hermanos, y hablemos. Prefiero esto a enterarme de críticas y murmuraciones por detrás. Mis hermanos, yo no quiero que Dios me llame a cuentas, ni quiero que Dios ponga vuestra sangre sobre mi cabeza. Y sin duda el pastor Daniel tampoco lo quiere. Por eso es posible que en el próximo quinquenio escuchéis
algunas predicaciones que a lo mejor a algunos no os van a gustar. Quizá nos van a gustar mucho porque van a llamar al pecado por su nombre. La palabra de Dios es presentada como una espada de doble filo, lo decía esta mañana el pastor Calonge. No dice que es una espada metida en su funda, dice que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mis hermanos, cuando esa espada penetra y toca el punto, duele. Y si no me duele cuando escucho la palabra de Dios, tendré que caer de rodillas y pedirle al Señor que me duela. Porque si no me duele es que he entrado en una insensibilidad peligrosa ante el Espíritu Santo. Así es que más vale que me duela. Y más vale que me duela porque si me duele el Espíritu Santo está trabajando en mí. Es capaz de hacerme cambiar. Todavía hay esperanza para mí, pero si no me duele, quiere decir que mi conciencia está completamente insensibilizada por el pecado a la voz de Dios. Así es que no os preocupe que os duela alguna predicación de la palabra de Dios. Es posible también, mis hermanos, que se hagan cambios en algunas cosas, cambios que buscarán el reavivamiento y la reforma de nuestra vida, para que despertemos del sopor, para que hagamos la obra que tenemos que hacer, para que prediquemos el Evangelio. Hay miles de personas en esta ciudad muriéndose de inanición espiritual todos los días. Y nosotros tenemos el remedio y tenemos la alimentación. Pero tenemos que despertar. Tenemos que despertar, reavivarnos. Tenemos que predicar por los tejados de esta ciudad si hace falta, que el Señor viene ya, que el Señor está a las puertas, mis hermanos. No nos puede pillar desprevenidos. El apóstol Pablo dice que a los auténticos no les pillará desprevenidos, porque estarán haciendo todos los días lo que el Señor les ha mandado. Así es que no importa que el Señor venga ahora, venga esta tarde o venga mañana, esas personas, esos miembros estarán preparados, no les pillará desprevenidos. Si alguien tiene ideas que aportar o simplemente está en desacuerdo con algo de lo que se haga, puede venir, mis hermanos, puede hablar con el pastor Daniel, conmigo, con toda confianza, siempre con respeto y con amor cristiano. Y somos personas que escuchamos, dialogantes y valoramos todas las opiniones. Así es que cualquiera que quiera venir a hablarnos de cualquier problema, puede venir, mis hermanos, no tengáis miedo. Lo que el Señor no quiere es que vayamos formando corrillos, criticando, porque sabéis, la crítica es uno de los pecados que Dios más odia. Le repele la crítica y a los que escuchan la crítica. Así es que el Señor dice, si tienes algo con tu hermano, ve y díselo a él. Habla con él. Esta es la fórmula. Ve y habla con tu hermano. Mis hermanos, venid y hablad con nosotros. Contadnos cómo sentís, lo que os preocupa, cómo veis la iglesia, cómo os gustaría verla. Y entre todos construiremos la iglesia. Seguiremos construyendo la iglesia. Seguiremos la labor que ha hecho el pastor anterior y el anterior. Y seguiremos creciendo. ¿Qué tipo de pastores queremos ser? Pues mis hermanos, queremos imitar a Jesús. Queremos imitar a Jesús, el gran pastor, que se pone como ejemplo en los versículos 11 y 12. ¿Qué dice en esos versículos? Porque así dice Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ahí dice que es un pastor que reconoce
a cada una de sus ovejas. Hace unas 3 semanas escuchaba una noticia fascinante en la radio mientras iba conduciendo. Un pastor del Pirineo, creo que era del Pirineo, yendo con su rebaño de ovejas por el pueblo, de repente ve otro rebaño que se cruza y entre las cientos de ovejas que había en el otro rebaño, entre todas ellas, ve una que dice, esa oveja es mía. Y habla con el otro pastor y dice, oye, esa oveja es mía. Y el otro pastor dice, venga ya, hombre, ¿cómo va a ser tuya? Esa oveja es mía. Así es que discutieron, que es mía, que no, que es mía, pero tú cómo me dices que esa es tuya, cómo la reconoces, no tiene ninguna marca. Este pastor fue a la Guardia Civil y denunció al otro pastor que tenía una oveja suya. Y la Guardia Civil se rió. Dijo, pero bueno, ¿cómo sabe usted que entre 100 o 200 ovejas, cuál es su oveja? ¿Cómo lo sabe usted? Acompáñenme y se lo voy a demostrar. Así es que fue una patrulla de la Guardia Civil con él, fueron al rebaño del otro pastor y allí estaban cientos de ovejas. Y el pastor miró así, directamente a su oveja. Él no se acercó a ella, solo la llamó por su nombre y comenzó a hablarla. Y decía el locutor de radio que la Guardia Civil se quedó boquiabierta porque aquella oveja comenzó a responder al pastor cuando le hablaba. Y él le decía cosas y la oveja le respondía. Así es que la Guardia Civil no tuvo más remedio que testificar que realmente aquella oveja era suya, porque el otro pastor era incapaz de hacer que la oveja le dijera cosas. Así es que cuando Jesús dice que las verdaderas ovejas escuchan mi voz, la del verdadero pastor, y me siguen, es porque él sabía que estos casos se daban y que hay una relación tan intensa entre el pastor y su oveja que se reconoce. Aquí dice que es un pastor que reconoce a cada una de sus ovejas, que las busca en todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad espiritual, es decir, en algún momento de oscuridad en la vida personal de esa persona que se apartó del Señor, pero el pastor fue a buscarla. El pastor la llamó, la reconfortó. Dice que las saca del mundo y las junta en el redil de la iglesia. Todo esto lo va diciendo en los siguientes versículos. Y dice que las hace descansar. Dice que las apacienta en delicados pastos que representan a la palabra de Dios, que es con lo que las ovejas se alimentan para poder crecer sanas y fuertes espiritualmente. Y en el versículo 16 dice exactamente, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada y vendaré la perní quebrada y fortaleceré a la débil. Pero ahora dice algo interesante también. Dice, pero a la engordada y a la fuerte destruiré. Hombre, Señor, ¿cómo dices que vas a destruir aquí a una oveja gorda y a una oveja fuerte? Pues tú no quieres que seamos miembros fuertes, que seamos miembros gordos, bien alimentados espiritualmente. Pues en este texto el Señor no le gustan ni los miembros fuertes ni los miembros gordos. No físicamente, espiritualmente, no le gustan ni los fuertes ni los gordos. ¿Y qué quiere decir con esto de los fuertes y los gordos, mis hermanos? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son estas ovejas gordas y fuertes? Fijaros que ahí dice que el buen pastor apacentará con justicia, protegiendo a las ovejas débiles de las engordadas y fuertes. Quiere decir que en una iglesia hay ovejas débiles, pero también hay ovejas engordadas y fuertes. ¿Qué dice el versículo 17? Ahí se nos explica lo que está diciendo. Dentro del pueblo de Dios, mis hermanos, no solo hay ovejas sencillas, normales, débiles, que necesitan constantemente de la gracia del Señor,
También dice que hay carneros y machos cabríos. Y el carnero y el macho cabrío no es un animal despectivo, todo lo contrario, Jesús se hace representar por carnero y macho cabrío, pero también sabemos que hay textos de la Biblia que hablan de carneros y machos cabríos que se están peleando entre ellos, golpeándose, destruyéndose. Así es que hay carneros y machos cabríos que no son lo que aparentan, no son. Dentro del contexto de este texto está representando a dirigentes y personas de influencia y poder dentro del pueblo de Dios. Ojalá, mis hermanos, todos los carneros y todos los machos cabríos sirvieran profundamente a Jesús. Y sin duda en esta iglesia hay carneros, hay machos cabríos y pastores que sirven profundamente a Jesús. Para ellos no es lo que dice aquí. Aquí se está refiriendo a carneros y machos cabríos que están haciendo algo bastante desastroso. En el versículo 18 dice: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que luego holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que después de beber las aguas profundas enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Está diciendo que tergiversan con sus propias teorías la palabra de Dios. Se han alimentado bien, comenzaron siendo buenos miembros, buenos dirigentes, pero en algún momento se torcieron y comenzaron con teorías extrañas, con una teología extraña que intentan que luego coman los demás miembros de iglesia. Es decir, tergiversan con sus propias teorías la palabra de Dios. Por eso sigue diciendo el texto que después de beber las aguas profundas, enturbáis con vuestros pies las que quedan. Y podéis decir, bueno, pastor, a lo mejor esto es una interpretación suya, ¿verdad? ¿Qué son las aguas profundas? ¿Sabéis? Hay un texto que dice directamente lo que son las aguas profundas. Está en Proverbios 18:4. Ahí dice literalmente lo que son las aguas profundas. Y dice que las aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. No de la boca de Dios, de la boca del hombre. Así es que estas ovejas engordadas o estos machos cabríos que finalmente beben las aguas profundas, están intentando que la Iglesia no que haga la voluntad de Dios, sino que haga su voluntad, que siga sus palabras y no la palabra de Dios. Pues sabéis, el pastor también debe impedir, como dice el versículo 20, que las débiles sean empujadas por el costado y por el hombro de las fuertes. El pastor debe ser un mediador, debe ser alguien que se ponga en las contiendas de la iglesia y debe impedir que el débil sea pisoteado por el fuerte y el poderoso. Esto es lo que hace también el buen pastor. Mis hermanos, también dice que debe impedir que sean acorneadas por los cuernos de los carneros y los machos cabríos. Y los cuernos en la Biblia representan el poder, así es que debe impedir que los que tienen poder pisoteen a los que no tienen poder. ¿Sabéis, mis hermanos? La Iglesia cristiana se ha dividido a lo largo de la historia por estas luchas. El pueblo de Dios fue a la cautividad por estas luchas, porque los pastores no impidieron esto, por las luchas de poder y las contiendas dentro del pueblo de Dios. La Iglesia se pervirtió por esto. Y Dios no quiere que su Iglesia se corrompa, se pervierte y se divida por esto. Así es que nuestra labor como pastores será velar para que esto no ocurra. Y será proteger a las débiles, mis hermanos. Dios quiera que no tengamos que proteger a nadie, de nadie, en esta maravillosa iglesia. Porque como dice el apóstol Pablo
en Colosenses, y con este texto quiero terminar. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Ahí dice que ojalá todos en esta iglesia estemos vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que es la imagen que tiene que mostrar un auténtico cordero, una auténtica oveja, un auténtico hijo de Dios, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, pues mis hermanos, hablemos y perdonemos y reconciliémonos de la manera que Cristo os perdonó, dice el texto, así también hacedlo vosotros, sobre todo vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Si hacemos esto, si nos dejamos revestir por la perfecta justicia de Cristo, por su amor, por su misericordia, por su perdón, mis hermanos, como pastores de esta iglesia, solo buscaremos caminar y crecer con vosotros. Solo buscaremos serviros en todo momento. Si hacemos esto, termina Ezequiel diciendo en el versículo 26 del capítulo 34, dice: el Señor nos dará bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, es decir, a los alrededores de mi monte, de mi iglesia. No solo el Señor nos llenará de bendiciones a nosotros, no solo el Señor bendecirá esta iglesia, sino que esta iglesia será una bendición para todos los alrededores, es decir, para toda la barriada, para todo Madrid y mucho más allá. Ojalá, mis hermanos, podamos vivir esto juntos, podamos experimentar esto, y el Señor dice que hará descender la lluvia en su tiempo y que serán lluvias de bendición sobre todos nosotros. Ojalá esta sea nuestra experiencia viva cada día hasta el día, muy pronto ya, que el Señor regresará para llevarnos al cielo. Amén.
Señor, con gratitud venimos ante ti por el mensaje. Tu Espíritu estaba ungiendo los labios de Sergio. Pero Señor, ahora nos toca a nosotros también aceptarlo y esperar que tu Espíritu trabaje en nosotros y nos forme para que podamos vivir lo que hemos escuchado. Señor, tú sabes que deseamos de todo corazón servirte, pero también sabemos de que hay alguien que quiere impedir que tu iglesia esté unida esperándote tu retorno. Señor, ayúdanos a que como este rebaño podamos estar unidos mirando a nuestro pastor, el cual eres tú. Prepáranos, Señor, para poderte ver. Ayuda a que ese reavivamiento en nuestra vida empiece en cada vida personal, para que tu iglesia pueda prepararse para encontrarse contigo. Gracias te damos y pedimos una especial bendición para Sergio y también al pastor Daniel. Sé tú con ellos y acompáñales en esa función aquí en servirte a ti y a ese rebaño del cual tú les has encomendado. Agradecemos todo lo que has hecho por nosotros hasta el día de hoy y quédate con tu paz y tu bendición para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.